Hola, bienvenidos al Café Virtual Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores. Hoy tenemos que decir buenas tardes desde España, buenos días desde Guatemala, porque además nuestro invitado nos ha dicho que ni más ni menos que allí son las 8 de la mañana. Así que, José Fernández, secretario de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, muchísimas gracias por estar con nosotros, más a estas horas allí en Guatemala. Y nada, encantados de hacerte este Café Virtual Internacional de la EF. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy honrado estar con ustedes en esta tarde, mañana. Es un placer verles nuevamente a nuestros queridos amigos de la Asociación Española, Eduardo, Verónica, y a ti, Juan Carlos, nuevamente. Gracias por la invitación. Muy honrado estar aquí, de compartir información con nuestros colegas y con nuestros amigos de España y del resto del mundo. Encantados. Muchas gracias. Nos acompaña también nuestro director ejecutivo, Eduardo Badía. Eduardo, muy buenas tardes, España. Muy buenos días, Guatemala. Buenos días, Guatemala. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo muy fuerte, José. Un placer tenerte hoy con nosotros y que nos cuentes cómo se encuentra tu país, tu querido país, y sobre todo un abrazo muy fuerte para tu junta directiva y en especial para tu presidenta, para Fiorella, y que reciba un cariñoso abrazo y de todo el sector de la franquicia en España y en el mío propio. Claro que sí, encantado. Y compartimos ese saludo y esa amistad entre ambos países y esa relación bilateral que ha existido durante tantos años, Eduardo. Así que en adelante. Empezamos en el momento ahora que tú nos digas. Cuéntame. Perfecto. Bueno, hay que decir que hay un acuerdo firmado entre la Asociación Guatemalteca y la Española. Ya hablaremos luego de este acuerdo, José, pero primero ponnos un poco en antecedentes de cuándo se crea la Asociación Guatemalteca de Franquicias, con qué objetivos, incluso los socios que tenéis ahora mismo, de qué sectores. Danos un poco de historia. Sí, bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Mira, la historia se remonta a inicios de la década del año 2000. La franquicia llegó puntualmente a Guatemala en 1969, es decir, hace ya más de 50 años. Durante las primeras décadas hubo un boom importante de importación de franquicias extranjeras, la mayor parte de ellas de los Estados Unidos, esto es natural en muchos mercados de Latinoamérica, y de los giros de comida rápida, de la restauración. ¿Okay? Entonces, desde finales, yo te diría, principios de los años 70 hasta los años 90, hubo un movimiento importante de ingreso de compañías franquiciantes. Luego, en los años 90 fue donde realmente explotó el mercado y hubo un crecimiento dramático, exponencial del ingreso de enseñas de muchas partes del mundo, ya no solo compañías de los Estados Unidos, sino empezaste a ver compañías europeas, de otras regiones de Centroamérica, de México, del resto de Latinoamérica. Para el año 2000 es cuando nace realmente la industria de franquicias nacionales, franquicias guatemaltecas. Esto como resultado de que una marca pionera, que ciertamente hoy es la compañía que opera en España, es Pollo Campero, empieza a franquiciar y lo hace con mucho éxito. Ellos no franquician en mercado doméstico, sino solamente lo hacen en la mayoría de los mercados internacionales donde ellos operan. Y entonces se genera una ola de franquiciantes nacionales. Esto es inicios de la década del 2000. Para el 2007 ya existía una cantidad importante de franquiciantes nacionales. Y surgió la necesidad, luego de haber creado ya 2 ferias de franquicias para ese entonces, de que nos organizáramos como un gremio, buscando la promoción del sector, la defensa del sector y tener también una participación en el tejido internacional. Es decir, acercarnos hacia las distintas federaciones regionales e internacionales y tener un reconocimiento. Así es como se funda en el año 2007 la Asociación Guatemalteca de Franquicias, es decir, hace 14 años ya, por un grupo de pioneros, de marcas nacionales, que el objetivo con el que se fundó y sigue siendo el de la asociación, y la prueba de esto es que luego de 14 años la asociación sigue estando fuerte y los objetivos se siguen cumpliendo, es la defensa del sector, la promoción
de las marcas, tanto a nivel doméstico como internacional. Esto es bien importante, la generación de buenas prácticas de la industria de franquicias. En Guatemala no existe una ley específica en materia de franquicias, como lo es en la mayoría de países, ¿correcto? Pero nosotros adoptamos desde hace 14 años el código de ética, que esto es bien importante. Este código deontológico, que es el mismo que en su caso aplica la Federación Europea de la Franquicia, el Consejo Mundial de Franquicias, la Federación Iberoamericana de Franquicias, fue adoptado por la Asociación Guatemalteca de Franquicias hace 14 años. Esto ha tenido un impacto importantísimo porque nos autorregulamos y el estándar de las marcas nacionales es muy alto, es muy, muy alto en cumplimiento de esta autorregulación o de esta normativa que nosotros mismos promovemos con la intención de tener un franchising ético, ¿correcto? Por lo tanto, ahora estamos hablando de tantos años después, en el país no hay casos importantes de otorgamientos fraudulentos o de escándalos de franquicias por parte de franquiciantes o franquiciadores sin escrúpulos. Es decir, la asociación, al igual que la Asociación Española, ha venido a profesionalizar el sector, a representarlo, a defenderlo y a crear un estándar alto, y eso es muy bueno. Por el otro lado, al participar en el Concierto Internacional de Franquicias, nos permite estar el día de hoy, aquí con Eduardo y contigo, Juan Carlos, también, porque hemos participado durante muchos años ya en distintas ferias, congresos, reuniones internacionales y compartimos información. Entonces, esto es un poquito del contexto. Por el número de miembros, actualmente tenemos cerca de 26 compañías asociadas. Nosotros admitimos a compañías franquiciadoras y proveedores de la industria como consultores. Así es como está conformada la Asociación Guatemalteca en este momento. Perfecto, José. Cuéntanos un poco también cómo está ahora mismo la situación del sistema de franquicias en Guatemala con esta pandemia mundial que estamos sufriendo todos, ¿no? ¿Cómo ha afectado, de qué manera la franquicia en Guatemala? Sí, sin duda. Mira, es muy interesante tu pregunta. Esto lo hemos conversado con Eduardo, que nos reunimos hace finales del año pasado también, cuando tuvimos el primer evento entre España y Guatemala, y hablaremos un poquito más adelante de ello. Sí. Pero, a ver, los primeros meses de la pandemia hubieron restricciones muy importantes, ¿ok? En términos de estos encierros, la limitación de las horas de operación. Estas medidas fueron relajadas alrededor de agosto del año pasado y han habido mayor o menor restricción en determinados momentos, pero como en toda crisis hay ganadores y hay perdedores. No se puede poner a todos en la misma cubeta, digamos, sino que tienes industrias que les ha ido muy bien y hay industrias que la están pasando realmente muy mal, o giros de negocio. Como tal, con la franquicia tampoco es diferente, ¿ok? Aún dentro del sector de la restauración, que es referente para todo el mundo en franquicia, tenemos el sector de la comida rápida, que es el que le ha ido mejor, ¿ok? Y los restaurantes de tenedor o de servicio completo son los que les ha costado definitivamente muchísimo más salir adelante, ¿ok? En ese sentido, por la vía de los centros comerciales, que esta es una característica muy importante de nuestro país. La gran mayoría de franquicias no operan con locales a pie de calle. No es común los comercios a pie de calle en nuestro país. En Guatemala, donde se fundamenta la operación de franquicias es a través de centros comerciales de gran formato y de plazas comerciales de conveniencia. ¿Ok? No es algo que veas de forma común como puede suceder en Madrid con tiendas a pie de calle. Los centros comerciales han tenido restricciones importantes de horario y como tal, ciertamente los restaurantes, puntualmente, eso sí que tienen problemas más de operar, les han limitado el aforo o las horas de operación. El comercio minorista ha apostado muchísimo al comercio electrónico, a las plataformas de entrega a domicilio. Esto tanto para el negocio o la industria de la restauración, si bien
tiene un costo importante por la comisión que cobran estas plataformas, ha sido una salida importante al tema de la crisis. Aún así, hay muchas personas que piensan de que la restauración, como tiene servicio de domicilio, lo tiene resuelto. Y la realidad es que el servicio de domicilio no representa más del 25% de la facturación de un negocio de restauración. Entonces, las compañías están haciendo grandes esfuerzos para seguir adelante y sobrevivir en la pandemia. Pero hay negocios, el de servicios personales, los servicios residenciales, eso sí que han crecido y de forma exponencial. ¿Por qué? Al pasar todos, lo hablábamos hace unos minutos, Juan Carlos, más tiempo en nuestras casas, requerimos de servicios de una forma más intensa, como lo realizábamos el año pasado. Entonces, aquellas compañías que prestan servicios residenciales, remodelación, aire acondicionado, limpieza, que ahora tienes que comprar un mobiliario para hacer la oficina en casa, todo ese tipo de negocios le está yendo bien. Los servicios personales, como las estéticas, los salones de uñas, los gimnasios, tuvieron una época muy difícil el año pasado por las restricciones y han encontrado la forma de cómo ir saliendo adelante. De tal cuenta que encontramos que todas las compañías en general han aprendido a adaptarse. Como franquicia, y el dato, quizás este es el más relevante de esto, Juan Carlos, es que se siguen vendiendo franquicias y se siguen colocando franquicias. Es decir, nos sorprende, nos da gusto, nos sorprende, pero vaya que es bueno que hay una demanda constante de negocios de franquicia en este momento. Razones las podemos atribuir a que hay un mercado de inversionistas que no existía el año pasado, de gente que fue desplazada en el mercado laboral, gente que fue retirada, gente que requiere más seguridad en las inversiones que están realizando y por lo tanto están buscando la franquicia como un medio para emprender de una forma más segura, gente de la mediana edad que ya no se la quiere jugar, digamos, y quiere poner un negocio, quiere invertir en un negocio en plena pandemia, estamos hablando en plena pandemia. Sí, sí. Y esto se ha traducido en aperturas de franquicias. Lo comentábamos hace unos minutos, han habido casos muy puntuales de aperturas de franquicias en estos meses y eso es motivante para todos, Juan Carlos. Desde luego. Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, la verdad es que, como sabes, hemos presentado hace poco el estudio de la franquicia española en el mundo. Curiosamente, Guatemala ocupa una posición que yo creo que es una posición que hasta ahora no lo ocupaba, dicho, aunque sea reiterativo, que es una octava lugar a nivel mundial para las marcas españolas, con cerca de 40 marcas y prácticamente 160 locales, 165, quiero recordar, con una media de 10 locales. Entonces, ahí me gustaría saber tu opinión o vuestra opinión, Pepe, de cuál es un poco, qué es lo que me puedes decir que sea atractivo el mercado guatemalteco para unas marcas, por ejemplo, en este caso, como las españolas. ¿Qué nos podrías decir para transmitir a las marcas españolas que están pensando, ya no las que están, sino las que pueden ir más tarde? Gracias, Eduardo. Seguramente cuando tú empezaste a venir, que hemos tenido el gusto de tenerte varias veces acá en Guatemala de visita, sucede con muchas personas que vienen del extranjero y que se sorprenden con el país la primera vez que vienen, porque o no cuentan con información o la información que cuentan sobre el país es muy limitada y a veces no se ha transmitido bien internacionalmente. Y el tema es que cuando vienes al país te das cuenta que el movimiento económico, la posición, la situación del desarrollo, del comercio, de los centros comerciales es de primera, absolutamente de primera. ¿Por qué te digo esto? Guatemala es el quinto mercado latinoamericano más desarrollado en materia de franquicias, con mayor densidad de cadena de franquicias. Luego de Brasil, Argentina, México y Colombia, es el quinto país más grande en términos de cadena de franquicias. Un país de 15 millones de habitantes, ¿ok? En el cual el 90% de las enseñas se concentran en la ciudad capital. La ciudad de Guatemala tiene 3 millones y pico, 3 millones y tanto de habitantes, en la cual operan 450 cadenas de franquicias
en una ciudad de 3 millones de habitantes, ¿ok? Y más de 10,000 puntos de venta franquiciados. ¿Qué es lo que te está diciendo esto del potencial de Guatemala? La densidad en relación, la penetración de franquicia en densidad a la población es brutal. Es decir, la franquicia no es algo ajeno para el mercado en Guatemala. Al inversionista le gusta comprar franquicias. El mercado está familiarizado con franquicias, demanda conceptos novedosos, demanda conceptos de calidad. Y por eso es que el que hayan tantas franquicias españolas con 161 puntos de venta, por un lado es muy bueno, pero es lo que nosotros siempre tratamos de transmitir. A nosotros internamente no nos sorprende, digamos, porque estamos acostumbrados en esta dinámica, pero cuando las compañías escuchan primero en Guatemala, luego primero piensan en mercados como México, Brasil, Colombia, que son mercados mucho más grandes, y es natural, ¿ok? Pero luego te das cuenta de que puedes ingresar a Guatemala como la puerta de entrada a Centroamérica, que como mercado regional son 40 millones de habitantes, y dices, oye, jamás me hubiese imaginado que yo en Guatemala podría llegar a tener 40 sucursales o 40 tiendas. Entonces, la oportunidad es mucha, Eduardo. Y es importante que nuestros amigos de la Asociación Española de Franquiciadores consideren las oportunidades que pueden tener. ¿En dónde es que más está creciendo el sector? En servicios. ¿Ok? Por supuesto que la restauración siempre es importante, pero no es el sector que más está creciendo. Puntualmente son dos: los servicios personales y los servicios residenciales. Todos los negocios que tengan que ver con educación, estéticas, cuidado de las personas, academias de idiomas, centros de enseñanza de matemática, todo esto es lo que más demanda tiene actualmente. Y el segundo es la prestación, como mencionábamos ahora, que esto es resultado de la pandemia, pero no veo que sea una moda, sino que esto va a quedarse por bastante tiempo, son la prestación de los servicios a domicilio o al hogar. Okay. Esas son las dos actividades más importantes en las cuales las compañías españolas pueden participar en el mercado. Ciertamente no hay un exceso de saturación, como puede ser en el negocio de la restauración, que hay nichos muy competidos en el negocio de la restauración. Siempre hay espacio para otras compañías, pero hay que entender que hay giros extraordinariamente bien atendidos, y también, por otro lado, lo que le ha permitido a nuevas compañías franquiciantes entrar en el mercado es que hay una mayor disponibilidad de locales comerciales que no existía antes de la pandemia, que estaban totalmente ocupados y que ahora los han podido tomar en unas mejores situaciones de factor de renta. Entonces, considerar a Guatemala como un mercado de destino donde puedes tener una buena cantidad de franquicias, de unidades de franquicia colocadas, importante. Por el otro lado, sí que es verdad que cuando tú estás en Guatemala, y luego hacer una expansión hacia el resto de países de la región, como El Salvador, Honduras, o sea, Costa Rica, Panamá, es algo muy natural. Guatemala es el mercado más grande de la región, y esto es algo que se da con mucha frecuencia, le da visibilidad a una marca para entrar a un mercado regional, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad que es importante que nuestros amigos conozcan, Eduardo, de Juan Carlos. Muy bien, yo quería hacerte dos preguntas. Una de ellas es un poco, ¿cuál es el país con mayor representatividad como marcas extranjeras en Guatemala? Y luego la segunda, que también fruto de lo que has comentado, me parece interesante cómo ha afectado la pandemia al tema de los problemas con los locales a nivel de arrendamiento, arrendatario, arrendador, y cómo se ha solucionado, porque bueno, en España también lo hemos pasado. Y bueno, y me gustaría saberlo, cómo están aquellas marcas que necesitan local. Te han dicho que cada mismo hay, que no son todas, ni mucho menos, a pie de calle, pero ¿qué solución se ha dado a este problema? Correcto. Eduardo, por la vía de el país extranjero que tiene mayor número de enseñas, por mucho es Estados Unidos. ¿Okay? Esto es natural. Estamos a tiro de piedra de los Estados Unidos. Nos toma 2 horas de avión estar en Miami. Qué bueno, ¿no? Digamos, realmente es muy cerca. Entonces, esa cercanía permite que el tráfico de gente de negocios entre los Estados Unidos y nuestro país sea muy importante, y es el principal socio comercial también, ¿no? Entonces, esto es muy normal. El segundo mercado
es tu país, Eduardo, España. Es el segundo país que tiene mayor número de enseñas internacionales en Guatemala. El tercero es México. Y luego encontramos compañías colombianas, compañías brasileñas, un par de compañías portuguesas, pero ciertamente los Estados Unidos es el primer lugar y España es el segundo lugar en nivel de penetración como marcas internacionales en el país. La segunda pregunta que me has hecho respecto a los centros comerciales Los es muy conflictos. interesante. Sí, a ver. Cuando empezó la pandemia, los centros comerciales negociaron y negociaron de una forma muy positiva. La gran mayoría de ellos condonando o, digamos, dejar en suspenso el cobro de las rentas y cobrar únicamente un mantenimiento o Los no gastos, cobrar los gastos. los gastos de condominio, digamos. Luego hubo un cambio en la fórmula, porque hasta hace poco tiempo la premisa de cobro de las rentas en nuestro país era una renta fija, en factor en dólares americanos. ¿Okay? Esto podría andar dependiendo del centro comercial, podría andar entre los $28 por metro cuadrado hasta los $43, $46 por metro cuadrado. Factor de renta promedio, ¿no? Dependiendo de centro comercial de gran formato o centro comercial o plaza de conveniencia. Bien, eso cambió hace algunos años y se ha empezado a adoptar la modalidad de un piso fijo de renta y un porcentaje sobre las ventas. ¿Ok? Entonces, eso es una dinámica que ha tomado fuerza en los últimos años, en el cual yo te cobro, no sé, digamos, un piso de $1,000 y luego voy sobre el 5% o el 9% sobre tu facturación. ¿Ok? Al no haber facturación el año pasado, eso tuvo un impacto dramático en la fórmula y hubo un cambio nuevamente hacia un factor de renta fija y precisamente esos son los ajustes que están dando ahora. La mayoría de los dueños de centros comerciales han tenido una actitud muy buena hacia la negociación. No todos, ¿no? Hay casos muy puntuales de centros comerciales que no negociaron y terminaron perdiendo el tema de sus locatarios, ¿no? Pero la mayoría sí, y la mayoría de los centros comerciales más importantes negociaron. Esas negociaciones se han venido haciendo más estrechas porque ciertamente la actividad comercial en nuestro país hoy es bastante normal, bastante regular. Hay restricciones de horarios de operación, pero básicamente si antes el centro comercial cerraba a la medianoche, hoy tiene que cerrar a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, digamos. Entonces, eso ha permitido que haya más facturación y ha hecho que los centros comerciales estén regresando cada vez más al formato de cobro estándar, sin llegar hoy todavía al 100% de lo que estaban. Eso ha sido bueno porque ha permitido a que muchas compañías puedan seguir operando, pero hay otras que independientemente de que se les dio una negociación, ya no les fue posible seguir operando. Entonces se han liberado espacios donde antes había una lista de espera de 2 o 3 años para poder entrar. Esto ha sido aprovechado por algunas compañías de tomar esos espacios que son premium, entrar con unas rentas que les son hoy favorables y hacer una apuesta al mediano plazo. Si bien hoy los centros comerciales todavía no tienen el tráfico que pudieron haber tenido pre-pandemia, pueden entrar y tomar un local privilegiado de cara al regreso. Sin embargo, yo salí este fin de semana a un centro comercial y haz de cuenta que aquí no había pasado nada. Impresionante la cantidad de gente que está en las plazas, sobre todo en las plazas comerciales que son abiertas, ¿no? Esas tienen muchas menos restricciones. Entonces la vida sigue. Sí que la gente está consciente, toma el uso de su mascarilla, ahí va el programa de vacunación, va lento, la verdad que va muy lento, se necesita mucho más esfuerzo en ese sentido, pero la vida sigue y la gente trata de hacer con sus cuidados, de seguir haciendo la vida, seguir consumiendo, de salir, de comprar, porque hay que seguir trabajando y también ese es el mensaje al final de cuentas, ¿no? La pandemia a todos nos ha pegado, pero todos necesitamos seguir facturando, consumiendo, comprando. Y eso es algo que considero que es positivo también en el país.
Oye, José, ahora aunque sea a la inversa, ¿cuándo nos vas a traer marcas guatemaltecas a España? Que estamos encantados de que vengan. Gracias, Eduardo. Y realmente este es un tema que cuando Verónica me lo planteó me pareció muy interesante. ¿Por qué solo existe una marca de Guatemala en España? Una y nada más. Y la pregunta venía acompañado, ¿será que la vocación, todavía no hay una vocación muy alta de parte de los franquiciadores nacionales? Yo te diría que eso puede ser. Okay. Hoy la mayoría de franquiciadores guatemaltecos están concentrados en el mercado doméstico. Okay. Todavía hay mucho que hacer en el mercado nacional. De ahí son pocas las enseñas que participan en los mercados internacionales y la gran mayoría de ellas son en los mercados inmediatos, como te digo, en el mercado de Centroamérica, que es, digamos, el mercado natural para expandirse. De ahí solamente hay 2 marcas que tienen una presencia, una es Campero, la otra es un concepto de comida saludable que opera en 12 países, que ha tenido una penetración importantísima, pero esto tiene que ver con momento, tiene que ver con un tema de vocación internacional y también creo que es importante de poder concretar las oportunidades de misión comercial. ¿Qué es lo que sucede? Al igual que como ahora que estamos haciendo esta actividad y seguramente a muchos franquiciadores españoles les va a despertar la inquietud, como lo hicimos en diciembre del año pasado, Eduardo, cuando tuvimos este primer evento de webinar de franquicias españolas en Guatemala, que participaron una buena cantidad de enseñas, que probablemente nunca se habían planteado expandirse hacia España, hacia Guatemala. Al igual, si nosotros tenemos actividades como una misión comercial o tenemos un pabellón de Guatemala en la Feria de Madrid, probablemente el próximo año, en el 2022, y este tipo de actividades virtuales que no tienes que invertir en un billete de avión y en hotel, pero que pueda transmitirle a los empresarios que las oportunidades son reales, que ahí están, que es un mercado alcanzable, que es una oportunidad real la de poder internacionalizar mi franquicia al mercado europeo, entrando por España. En esa medida vamos a ver más franquicias de Latinoamérica y puntualmente de Guatemala en España, Eduardo. Entonces, me parece que hemos descubierto una ruta en estos últimos meses de este tipo de intercambios que estamos teniendo para generar esa dinámica. El por qué no hay más, creo que se requiere más información en términos de que la oportunidad existe y sí que hay nichos de oportunidad. La denominación de origen, digamos, a veces es secundaria en relación al modelo de negocio. El inversionista lo que le interesa es conocer oportunidades de negocio probadas, válidas, novedosas, que tengan oportunidad, independientemente si vienen de un país o del otro, el inversionista está ávido de conceptos que son probados y sistemas de negocio que puedan generar rentabilidad hacia mi inversión. Entonces, por ahí creo que podríamos ir trabajando, Eduardo, por ese camino. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, José, para terminar queríamos hablar de ese acuerdo que tiene firmada la Asociación Guatemalteca de Franquicias con la Española de Franquiciadores. Ya nos has hablado de ese webinar de diciembre donde sabemos que hay alguna marca que incluso ha firmado una máster para Guatemala. O sea, que ese acuerdo se está aplicando, ¿no? ¿Qué acciones se están haciendo? ¿Se van a desarrollar? ¿Cómo se va a aplicar ese acuerdo? Sí, correcto. Este acuerdo se firmó con nuestra presidenta, con Fiorella Perini, que nos acompaña. Por aquí está. Sí. La saludamos desde aquí. Bueno, un saludo muy fuerte. Menos mal que hemos hablado bien de ella, menos mal. Menos mal, sí. Ese acuerdo se firmó hace algunos años directamente con Fiorella y de hecho, FIO, el año pasado, en octubre del año pasado, tuvimos una llamada telefónica donde surgió la iniciativa de generar webinars bilaterales, binacionales, con las diferentes asociaciones de franquicias con las que tenemos relación en las diferentes federaciones que participamos. Tanto somos miembros del Consejo Mundial de Franquicias como de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Y entonces decidimos crear un ciclo internacional de webinars con la intención de generar intercambio de información y también una dinámica comercial. Resultado de esto fue que se realizó a finales del año pasado, propiamente en el mes de diciembre, recuerdo,
esta actividad que se hizo con la Asociación Española de Franquiciadores y la Asociación Guatemalteca. Participaron, si no estoy mal, 10 enseñas de España, y de una de ellas ya se firmó la franquicia máster en Guatemala. Entonces, este tipo de acuerdos es el que también nos permite hoy estar aquí contigo, digamos, el estar buscando ahora y la oportunidad de participar, abrir el mercado de España hacia las marcas de Guatemala. Me parece que esto es un hito importante, lo hemos hecho con otros países también, pero estos acuerdos se traducen en actividades comerciales. El propósito de las asociaciones de franquicias, al final, por supuesto que la defensa del sector es el número uno, pero los socios pertenecen a la asociación en búsqueda de oportunidades comerciales. Esa es la razón de ser de las asociaciones. Y como tal, nos debemos a nuestros socios y a buscarles oportunidades comerciales. Y como tal, me da mucho gusto que también nuestra membresía en Guatemala pueda pensar en la internacionalización a Europa, hacia España, y generar este tipo de dinámicas donde podamos obtener la información del mercado español, que ustedes nos han compartido el estudio, que yo lo compartí con el resto de colegas y de compañeros de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, en cuanto nos lo hizo llegar la Asociación Española. Y entonces, esto le permita un intercambio de ida y venida de marcas, no solamente importación, sino la internacionalización de marcas guatemaltecas hacia el mercado español. Y ese es el propósito de ser de las asociaciones, el compartir información y generar oportunidades comerciales para nuestros socios, ¿correcto? Muy bien, José. Pues aunque no podemos darte algo físicamente, sí tenemos un detalle virtual, ¿verdad, Eduardo? Sí, por bueno, su presencia aquí con nosotros. Y además en este caso tiene doble valor, porque ya que te hemos hecho derramar del café dentro de tu computadora, pues ahora lo que hacemos es, en vez de una taza, que evidentemente en otro momento hubiera sido con la imagen de la asociación y la tuya propia, un pequeño detalle como paso por el café de la EFE, en este muchísimas caso, gracias, qué lindo internacional, detalle. Y que lo hacemos con mucho cariño como recuerdo, que es el único que podemos hacer hoy por hoy, pero que espero que a corto o medio plazo pueda ser de una manera real, pero hoy por hoy, por lo menos que quede tu participación y nuestra parte de agradecimiento a la asociación, a la presidenta, a ti mismo, por la facilidad que haces de poder colaborar entre las dos asociaciones y entre los dos países. Te agradezco muchísimo, es un detalle muy bonito el que se hayan tomado ustedes el tiempo de prepararlo. Como tú dices, el ser virtual lo siento como propio, ya como si estuviese en físico. Lo agradezco mucho, y desde la Asociación Guatemalteca de Franquicias, en nombre también de Fiorella, su presidente, y en el mío propio, como mencionaba, muy agradecido por la invitación. Nos encanta este tipo de actividades, son de provecho para ambos países, y esperemos estarnos encontrando muy pronto nuevamente y seguir intercambiando información. Así que agradezco por la invitación, les mando un gran saludo, un fuerte abrazo y todo nuestro cariño de todos estos años. Es mutuo, José, es mutuo. Pues aquí dejamos nuestro café virtual internacional que hemos tenido con José Fernández, secretario de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, también con Fiorella, la presidenta, que nos ha estado escuchando. Muchas gracias, un abrazo fuerte para un país hermano y que nos veamos pronto. Ojalá, así sea. Un fuerte abrazo para todos, que estén muy bien. Muchas gracias.